Shabbat Shalom, bienvenidos. Estamos en este Shabbat celebrando otro día de Shabbat, obviamente, pero también el día de la liberación de Jerusalén. Y Jerusalén aparece más de 680 veces en el Tanaj, en lo que llaman la Biblia judía. Y en una de las oportunidades que aparece, no es exactamente la palabra Jerusalén, pero es la palabra Zion, en el libro de los Salmos, escrito por el rey David, y dice: Ohev Adonai Shaarei Zion, ama a Dios los portones de Zion, de Jerusalén, Mikol Mishkenot Yaakov, de todas las moradas de Yaakov. Esto ha sido interpretado de varias formas, una de las cuales es la siguiente: en los portones de las ciudades era antiguamente, por lo menos en el Medio Oriente, el centro de la ciudad. El centro no estaba lejos del portón, estaba a nivel uno entraba. Esto se puede ver más o menos hoy en día si entramos por la puerta de Yafo, en Jerusalén. Vieron que a los pocos pasos ya está el Shuk Árabe y ya está la Torre de David. Pocos pasos, no sé si hay una cuadra entre el portón y el Shuk. Así era en la antigüedad también. Uno entraba y ni bien estaba al lado del portón, lugares para que los sabios pudieran dar sus enseñanzas, los tribunales había también para comerciar y obviamente el mercado. Eso eran los centros de las ciudades junto a los portones. Y dice acá el salmista David: Ohev Adonai Shaarei Zion. Dios ama especialmente los portones de Zion de Jerusalén. Más que todas las moradas de Jacob, más que todo el resto de la tierra de Israel donde habitan judíos. También dicen los sabios, Mishkenot Yaakov es una manera de decir los templos, las sinagogas. Es decir, Dios tiene un especial cariño por la ciudad de Jerusalén, por sus sabios y sus no tan sabios, por sus habitantes, por los turistas, por todos los que amamos de cierta forma a Jerusalén de la manera que hay que hacerlo. Y salmista David no solamente escribía poemas y era un sabio de Torá, sabido es que era un gran guerrero. A eso dedicó mucho tiempo de su vida. Por lo tanto, tenía al menos dos facetas contrapuestas: ser un poeta espiritualmente inspirado y al mismo tiempo un guerrero feroz cuando era necesario serlo. Y cuando se pregunta a la gente en general la batalla más famosa de David, obviamente David y Goliat. Y esto fue precisamente lo que pasó en el 1967. Estaba el David, Estado de Israel, 19 años de existencia. Y había llegado desde Europa, luego de la Shoah, el pobrecito, el que precisaba un asilo. Y los que no venían de Europa, los que venían del Medio Oriente, los descendientes sefaraditas, que no estaban en Europa, también habían sido vapuleados hasta ese momento. El maltrato al pueblo judío no fue solamente en la Shoah y un poco antes del establecimiento del Estado de Israel. Durante al menos 2000 años, desde un poco antes de ser echados a la fuerza de nuestra patria original, nos vivieron maltratando y nosotros vivimos deseando volver a Israel y especialmente a Jerusalén. Y así como Dios ama los portones de Jerusalén, el pueblo judío también los amó. Y les estaba diciendo David y Goliat. 1967, todas las potencias árabes, millones, decenas, cientos de millones de personas enfurecidas, deseando sangre, deseando a ese pobre David de Israel hacerlo trizas, destruirlo, que no quedara ni memoria. Yo no había nacido todavía, pero me contó gente que sí lo vivió, que había un miedo terrible en Israel y en las comunidades judías. La gente sentía: vuelve una Shoah. Esta vez los árabes nos van a dar una paliza tremenda. Va a ser el fin del Estado de Israel y eso se va a seguir extendiendo para toda la judería. Si ustedes estaban en aquella época con vida y tienen memoria y conciencia de aquella época, podrán confirmarme o no que es así lo que me contaron a mí. Yo creo que es así por lo que escuché y por lo que leí. Y de repente imagínense, ese David, huesito recién salido de la Shoah, ni bien terminó David Ben Gurión de decir que tenemos el Estado de Israel, comenzó la guerra y luego la guerra que continuó y en el 56, etc. Y todo el mundo estaba en ese momento a favor del pequeño Estado de Israel, menos nuestros enemigos. Y el pequeño Estado de Israel dio la sorpresa. ¿Quién iba a esperar que David le ganara a Goliat? ¿Dónde se vio que en 6 días se gane una guerra impresionante? Por eso, en las escuelas militares más famosas, es tomado el ejemplo de los 6 días como un caso especial, no es una guerra habitual. Y la gente que tiene
gran conexión con la espiritualidad, dicen, esto es un evento de dimensiones bíblicas, algo como la salida de Egipto, algo como que se abra el mar, algo como las 10 plagas. Esto es impresionante e incluso se ha escuchado cuentos de ángeles que aparecieron, milagros en mitad de la batalla, cohetes que no funcionaban, generales egipcios que daban órdenes que al final terminaron perjudicándolos. Montón de historias maravillosas de la Guerra de los 6 días. Guerra de los 6 días que la pelearon las familias judías con sus muchachos en la guerra. Y también lo pelearon, según dice nuestra tradición, aquellos que con estudio y buenas acciones apoyan el ejército. Y eso es precisamente algo que la Parashá de esta semana trae. Nos habla de 2 ejércitos la Parashá. El ejército mayor, que estaba compuesto por la mayoría de las tribus, menos la tribu de Leví. Esos eran los muchachos que iban a ir a la Tzabá, igual que hoy en día en el Estado de Israel. Y estaba el ejército diferente, el compuesto por los levitas, que ese era el ejército de la gente que se dedicaba al estudio de Torá, a enseñar, a las cuestiones rituales, que se puede ver como algo secundario, pero en realidad es como el sentido para que el otro ejército tenga victorias, para que el otro ejército diga, no estamos peleando por un pedazo de tierra, no estamos peleando para darle la paliza al que nos dio la paliza antes, estamos peleando para que haya lo que los levitas estos enseñan, para que haya un mundo de bondad y justicia, para que haya shalom. Y por eso mismo, las canciones típicas judías, la cantamos en este maravilloso y ameno y variado Kabbalah Shabbat que estamos haciendo grabado, el Ose Shalom, canción famosa, que Dios haga paz, que nosotros hagamos paz. La paz se menciona un montón de veces en nuestros rezos diarios, en las bendiciones. Y ahí estaba David, que le pudo dar la sorpresa al mundo. Y con eso pudimos tomar tierras que nadie hubiera imaginado ni un día antes que estarían en nuestra posesión nuevamente. La mayoría de ellos no fueron conquistas, fueron retomar lo que era nuestra propiedad original. Por ejemplo, Jerusalén. Por ejemplo, lo que la gente mal llama Cisjordania, que su verdadero nombre es Yehudá y Shomrón. Mucho menos es el nombre Palestina o territorios ocupados, que la política lleva a decir esas cosas. Pero el nombre original, si agarramos un libro tan antiguo como el Tanaj, hace 3000 años, está dicho claramente. David retomó la tierra de Jerusalén, también él lo hizo, de un pueblo que la había conquistado y la tuvo bastante tiempo, la retomó y la convirtió en su capital. Está escrito en el libro de Samuel 2, capítulo 5, si no me equivoco, el versículo 5 también, o por ahí anda. La convirtió en su capital hace 3000 años y fue la única capital desde entonces del pueblo judío. Ningún otro pueblo, ninguna otra nación tuvo su capital ahí. Y por eso, haber vuelto a Jerusalén, al amor de Dios, que son su tierra, sus portones, su gente, su lugar, nuestro amor también de Jerusalén, es haber retomado nuestro corazón, es haber retomado el sentido de tener a todo el Estado de Israel. Como les decía, el ejército de los levitas y como les decía, el ejército de todo el pueblo, el resto del pueblo. Para ir terminando, que ya se hizo un poquito más largo, pero la ocasión lo amerita por ser Yom Yerushalayim, el ejército de Israel se llama Tzvah Haganah Israel, el ejército de defensa de Israel. ¿Por qué? Porque tomaron el ejemplo original. El ejército del pueblo judío no era para la guerra, era para la defensa. Y el día que, como los profetas dicen, las armas se conviertan en arados y en otros instrumentos de producción, el ejército no va a desaparecer, se va a convertir en ejército de labradores, en ejército de operarios de fábricas, en ejército de programadores, en ejército de profesionales. Gente que va a estar dispuesta a seguir sacrificando de lo suyo para el bienestar de los demás. No para ganar unos pesos más, sino para que todos ganemos mucho más. Y esa es la idea del ejército judío. Por ahora, defendernos y para que en el futuro ese mismo ejército que es capaz de ir ¿a dónde fue? A Tailandia o por ahí cuando los niños se quedaron atrapados en la cueva, o si hay un terremoto en México, o cuando fueron atentados que fueron... Para eso está el ejército de Israel, para dar una mano, y para eso tenemos que estar nosotros también, para convertirnos en un ejército de gente unida, aunque estemos a la distancia, para que este mundo se convierta en un mundo mejor, que Jerusalén sea de oro para todo el mundo, sea el corazón que late para todos, no porque es de todos, sino que es de Jerusalén para todos, del pueblo judío, con amor y respeto hacia los demás. Quiera Dios que tengamos la oportunidad de vernos pronto en Jerusalén, reconstruida totalmente, que nadie opine que es de otro pueblo, sino que opine lo que es la realidad, que es nuestra capital eterna e indivisible, y que no haya más divisiones
inútiles entre nosotros, sino que solamente haya diálogos con diferentes puntos de vista, discrepancias, pero que nos acercan a la verdad. Y ya les aviso, semana que viene es Shavuot, desde el jueves de noche, así que supongo que si la autoridad civil no nos permite todavía reunirnos, este Kabbalat Shabbat no va a ser el viernes seguramente, pero estén al tanto, síganos por las redes en las que estamos, tienen los datos acá junto al video y esperamos vernos pronto. Shabbat Shalom, Hag Sameach y que tengamos todo lo bueno. Amén.